Institución Educativa Ateneo. Sede Santa Isabel. Presenta. ¿Cómo afectan la temperatura y la presión a algunas propiedades de la materia? Temperatura y presión. Se tiene una sustancia en estado gaseoso en un recipiente cerrado. Recordemos que las partículas en el estado gaseoso están totalmente separadas y están en constante movimiento. La temperatura es representada por el movimiento de sus partículas. Entre más rápido se muevan, más alta es su temperatura. Y entre más baja sea la temperatura, las partículas se moverán menos. La presión se entiende como los choques de las partículas contra las paredes del recipiente que las contienen. Entre más choques haya, mayor será la presión. Y entre menos choques haya, menor será la presión. Relación entre temperatura, presión y volumen. Observemos la animación. Al calentar el gas, las partículas se mueven más rápido y van ocupando más espacio. Cuando se enfría, las partículas se mueven menos y ocupan menos espacio. En conclusión, la temperatura y el volumen son directamente proporcionales. Es decir, a mayor temperatura, mayor volumen. A menor temperatura, menor volumen. Observemos la otra animación. Al apretar las partículas de un gas, estas van disminuyendo el espacio entre ellas y chocan más contra las paredes del recipiente. Y cuando se le da más espacio a las partículas, estas lo ocupan y hay menos choques contra las paredes del recipiente. En conclusión, la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Es decir, a mayor volumen, menor presión. A menor volumen, mayor presión. La viscosidad y la temperatura. La viscosidad es la resistencia de un líquido a desplazarse. Observemos. La miel es mucho más viscosa que el agua. Porque la miel se desplaza muy lentamente comparada con el agua. ¿Qué pasaría si a la miel la calentamos? Sus partículas se moverían más rápido y su desplazamiento sería por tanto más rápido. En conclusión, al calentar un líquido, su viscosidad disminuye. Es decir, se mueve más rápido. La solubilidad y la temperatura. La solubilidad es la capacidad de una sustancia, llamada soluto, de disolverse en otra, llamada solvente. Observemos la ilustración. Al agregar una gota de tinta en agua fría, las partículas de la tinta se mueven poco y por tanto no se mezclan bien con el agua. Pero, al agregar la gota de tinta en agua caliente, las partículas de la tinta se mueven muy rápido y se logran mezclar bien con el agua. En conclusión, entre más caliente el solvente, el soluto se disuelve más fácilmente. La temperatura de ebullición y la altura de las ciudades sobre el nivel del mar. Los líquidos cambian su punto de ebullición de acuerdo a su altura sobre el nivel del mar. Recordemos. El punto de ebullición es la temperatura a la cual un líquido se convierte en un gas. El punto de ebullición del agua es 100 grados centígrados, pero esto es solo si se hace a nivel del mar. A medida que la ciudad está más alta con respecto al nivel del mar, el punto de ebullición disminuye. Por ejemplo, en Buenaventura, el agua hace ebullición a 100 grados. Porque está a nivel del mar. Mientras que en Pradera, el agua hace ebullición a 96 grados. Porque se encuentra a 1000 metros sobre el nivel del mar. En conclusión, entre más alta la ciudad, menor es el punto de ebullición de los líquidos.